Bases de creación de tablas. Al inicio de este curso dimos una definición muy breve de lo que es una base de datos. Vamos a retomar ese concepto. Una base de datos se refiere a un contexto que describe de manera parcial. No solo un contexto, sino un ente, un organismo. Por ejemplo, un banco, una tienda, un organismo gubernamental, etcétera. Vamos a representar en una base de datos aquella información que nos es relevante. Para poder representar esos datos, vamos a organizarlos de manera estructurada en tablas, y una tabla va a representar una porción de ese organismo. Por ejemplo, las personas que colaboran en esa organización, los objetos que forman parte del inventario, los objetos que podemos tener a la venta en nuestras tiendas, nuestros clientes, nuestros proveedores, toda aquella información que tenga relevancia para nosotros la organizaremos de manera estructurada en nuestras tablas. Nuestras tablas representan entes, objetos, personas. Estos entes, objetos o personas tienen características que son las que nos son de interés. Estas características las vamos a plasmar dentro de la definición de las tablas como campos. Cada campo tendrá definido un tipo de dato que limitará lo que podrá almacenar. Es decir, una cantidad de artículos, pues será obviamente un número, el nombre de una persona, una cadena de caracteres, etcétera. Los registros van a representar elementos individuales, es decir, si tenemos una tabla de personal, cada uno de nuestros colaboradores estará representado por un registro en esa tabla. Si tenemos una tabla de artículos, cada uno de las cosas que tenemos a la venta en nuestra tienda están representados con un registro en esa tabla. Bien, las tablas las podemos crear básicamente de tres maneras. El primero, más básico, sería utilizar los formularios que nos van a proveer los software de gestión de base de datos, Workbench, PHP MyAdmin, etcétera. Podemos importar un archivo de texto que contenga un script para crear la base de datos, las tablas, las referencias y aún poder ingresar datos a las mismas tablas. Podemos crear las estructuras con sentencias SQL. Este último punto es el que es de interés en nuestro curso. Como un ejemplo, vamos a crear dentro de nuestra base de datos de pruebas Aquila una tabla en donde vamos a registrar los tipos de dulces. La idea general es la siguiente: vamos a agregar un área de dulcería a nuestras tiendas de renta de videos y queremos organizar los dulces, las cosas que vendemos ahí por categorías. Y bueno, la información almacenada en estas tablas es un identificador de la categoría y su correspondiente descripción. Analizando las características deseables para cada campo que acabamos de mencionar, el identificador debería de ser la llave primaria de la tabla. Va a ser del tipo numérico y autoincremento. No puede contener valores nulos. La descripción es una cadena de caracteres con una longitud de 45 que no permite valores nulos y o duplicados. Aquí tenemos una muestra de una pantalla, en este caso de Workbench. Aquí definimos el nombre de la tabla, los campos, el tipo de datos y ya características de si es llave primaria, si permite nulos, si es única, si es autoincremento, etcétera. La segunda opción ya la utilizamos al inicio de este curso cuando creamos nuestra base de datos Aquila. Descargamos un script, ejecutamos el script y de esa manera creamos la base de datos con la cual hemos estado trabajando durante este curso.
Y finalmente vamos a utilizar una sentencia SQL con la siguiente sintaxis básica. Create table, el nombre de la tabla, paréntesis, y luego vamos a listar las columnas o los campos que queremos que contenga nuestra tabla. Por ejemplo, columna 1, vamos a definir el tipo de dato, vamos a decir si este acepta nulos y si es autoincremento. Después que hayamos relacionado todos los nombres de los campos que contendrá nuestra tabla, vamos a definir la llave primaria con primary key y aquí la columna o columnas que forman parte de la llave primaria. Y vamos a definir los índices como unique index. Si queremos que el índice sea único, le vamos a asignar esta característica, unique. Y el nombre de la columna y podemos tener n cantidad de índices para nuestra tabla. Obviamente los nombres de las columnas pues, deben establecer claramente a qué propiedad del objeto queremos representar, por ejemplo, el identificador, el nombre, la dirección. Y no es recomendable iniciarlo con números o utilizar caracteres que sean ajenos al idioma inglés. Por ejemplo, la ñ, acentos, diéresis, etc. Los tipos de datos que podemos utilizar ya los hemos definido en el video número 5, tipo de datos SQL. Not null. El not null es opcional y le indicará al sistema gestor de base de datos que debe marcar un error cuando el usuario no asigne un valor a este campo. Por ejemplo, si creamos una categoría y no le asignamos una descripción, pues ese registro realmente no nos es de utilidad. Y bueno, si definimos el hecho de que no podemos aceptar valores nulos en este campo, nos adelantamos a la necesaria validación en los sistemas autoincremento. Esta es opcional también y es exclusivo para el tipo de datos entero y ordinariamente lo vamos a utilizar para la definición de llaves primarias. Primary key define el campo o campos que forman la llave primaria de la tabla. Ya tratamos la definición de llave primaria en el video 2, conceptos fundamentales de base de datos. Recordemos que la llave primaria es el elemento o conjunto de elementos que van a definir, que van a determinar de manera única cada uno de los registros de nuestra tabla. Unique Index. Vamos a utilizarlo para que una columna que no forma parte de la llave primaria sea un índice con valor único y que permita realizar búsquedas de forma más rápida al sistema gestor de base de datos. Por ejemplo, la descripción de nuestra categoría debería ser única, puesto que si tenemos dos categorías con la misma descripción, pues no nos sería tampoco de mucha utilidad. Foreign key es la llave foránea. Recordemos que una llave foránea nos va a definir de manera única un registro, pero en otra tabla. Y es lo que crea las dependencias de nuestra base de datos relacional. Y bueno, foreign key va a crear las dependencias en la base de datos referencial y se define en la tabla esclava. Y vamos a hacer ahí referencia a la tabla maestra. Bien, para el ejemplo que planteamos en la diapositiva número 6, la categoría de dulces, vamos a utilizar las siguientes sentencias SQL. Create table, categoría dulce, paréntesis, id categoría dulce, de tipo entero, int, not null, no vamos a aceptar nulos, y autoincrement, coma, descripción, recordemos que no utilizamos acentos, es un varchar de 45 caracteres que no acepta valores nulos. Nuestra llave primaria, la primary key, está formada por un solo campo, que es el id-categoría-dulce, coma, unique index, int-descripción, este es el nombre del índice,
paréntesis, descripción, el campo del que queremos se forme el índice, y ask, queremos que el índice sea ascendente. Cerramos paréntesis, punto y coma. Aquí tenemos la ejecución y en la ejecución nos dice que la ejecución es correcta. Bien, vamos ahora a crear una segunda tabla que nos permita registrar los dulces que se encuentran a la venta en nuestras tiendas. Los campos de esta tabla van a ser el identificador del artículo, que es la llave primaria, desde tipo numérico, de tipo entero, se incrementa de forma automática y no puede contener valores nulos. La descripción es una cadena de caracteres con una longitud de 100 caracteres, no permite valores nulos y o duplicados. Y el precio, que es un valor de tipo numérico con punto decimal, un float, y utilizaremos la siguiente sentencia SQL. Create table, dulce, paréntesis, ID dulce, que va a ser de tipo entero, no va a aceptar nulos, not null, y autoincrement, coma, ID-categoría-dulce, int y not null. Descripción, con un varchar de 100, not null. El precio, es un float, not null. Primary key, ID dulce. Esta es nuestra llave primaria. ID categoría dulce es nuestra llave foránea. Entonces, foreign key, ID-categoría-dulce, y va a hacer referencia a reference categoría dulce en el campo ID-categoría dulce. Aquí estamos creando la dependencia funcional entre categoría dulce y dulce. Una vez que ejecutamos nuestra sentencia SQL, comprobamos que no tuvimos ningún error en la ejecución y podemos ir a revisar nuestro diagrama entidad-relación, donde aquí tenemos categoría dulce, ID dulce de tipo entero, descripción, aquí nos está diciendo que esta es la llave primaria y que hay un índice que se llama int-descripción. Y bueno, aquí tenemos nuestra tabla de dulces, donde el ID dulce es de tipo entero, es la llave primaria, esto nos lo identifica como llave foránea, ID-categoría-dulce, también de tipo entero, la descripción, un varchar de 100, el precio es un float. Y tenemos un índice que es el ID categoría dulce. Lista. Es una consulta que se ejecuta sobre una tabla o más tablas de la base de datos y que se hace de manera muy frecuente. De esta manera la vamos a almacenar en nuestra base de datos y podemos ejecutarla en cualquier momento. La sintaxis básica para crear una vista con un comando SQL sería create view, if not exist, nombre de la vista, as, y el query que vamos a utilizar, select tabla o tablas, punto campo, campos, from tabla 1, inner, left, right, join, tabla 2, on tabla 2, punto campo, igual a tabla 1, punto campo, where, condiciones, y order by, campos. Crearemos ahora una vista para mostrar los nombres de los actores que participan en las películas. Aquí tenemos nuestro diagrama de relación, donde conocemos que la tabla film y la tabla intermedia film actor, que nos relaciona con, de tal manera que esta película pueda tener n cantidad de actores y este actor pueda participar en n cantidad de películas. Esta tabla, la tabla de film actors, es la que nos permite tener una relación n a n de manera indirecta. Create view actores
en películas. Este es el nombre de nuestra vista. As, select a film ID, a title, say first name, say last name. From film a, y vamos a hacer un inner join en film actor con el alias B, on film a.film ID igual a b.film ID, nuestra llave foránea, nuestra llave primaria. Inner join actor C on B actor ID es igual a C actor ID. Nuevamente llave primaria, llave foránea, llave primaria. Order by a.film ID. Aquí tenemos nuestra creación de la vista y nos dice que la vista fue creada de manera exitosa. De tal manera que con un select simple voy a poder ejecutar mi vista. La consulta que tengo aquí, no tengo que estarla escribiendo cada vez que requiera esa información, sino que simplemente voy a hacer uso de esa vista en un select tal y cual fuese una tabla ordinaria en nuestra base de datos. Select asterisco from actores en películas y me va a mostrar la información que se genera con la vista. También, obviamente, podría seleccionar los campos que yo quisiera de esta sentencia SQL, poner un where, etcétera. Entonces así tengo, por ejemplo, select asterisco from actores en películas where film ID es igual a 1 y me va a filtrar mi vista.